Agro, sí. Amigos, bienvenidos a otro programa más de Agro, sí, vida, sí, todo sí, porque el agro es vida, el agro es maravilloso. Contamos con la presencia de nuestro gran amigo y excelente agricultor, nuestro amigo el ingeniero Saúl Durán Extremadoiro, presidente de la Junta Regante de Valle de Majes, vicepresidente de Soberanía de Arequipa, otro cargo, otro galardón. No, un gran representante del agro arequipeño. Estamos realmente en un punto crítico de oportunidad en el Perú hace mucho tiempo. El Perú es la tierra de las oportunidades. Fue la época del caucho, el salitre, tantos bus mineros que ha habido en la historia del Perú, recientes y no tan recientes, que han sido posibles oportunidades para dar el salto a un escalón superior en beneficio de toda la población, que es lo que queremos. Estoy hablando de la oportunidad que tenemos con el proyecto de ley que salió en primera votación positivo por estrecho margen, muy estrecho margen, y quedó por una segunda votación, pero lamentablemente terminó ya la legislatura. Esperemos que venga la próxima para de nuevo recolectar las firmas y hacer todo ese proceso burocrático para poder ingresarlo de nuevo al Pleno. Es importante esta ley de promoción agraria reeditada, mejorada, con cosas buenas, nuevas, que son impresionantes para lograr la formalidad del chiquitito, del mediano, del grande y del grandazo. Porque en el mundo, en el Perú, todos los agricultores somos lo mismo. Somos agricultores, trabajamos con la tierra, con la vida, utilizamos el agua del Estado, de todos los peruanos, y disfrutamos la bendición de los climas que tiene nuestra patria, que realmente Dios nos ha privilegiado respecto al planeta. Saulito, ¿cuál es tu comentario del desarrollo de este nuevo proyecto de ley que ya está por entrar a segunda votación? Bueno, creo que es una ley importante. Buenos días o buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación nuevamente a Agrosí. Pero estaba leyendo en estos últimos tiempos, porque cada vez se acrecenta más el ataque a esta ley, y ya la llaman como la ley de la reforma agraria. Y no es una ley de reforma agraria, no se va a transformar el agro en 180 grados con esta ley. Es una ley que básicamente busca la transformación productiva, el afianzamiento productivo, mejorar algunos problemas dentro del sector de manera puntual, ¿no? Porque incluso el título es la ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible, ¿no?, del sector. Entonces, es una ley con un cierto alcance, no es una ley, digamos, de reforma agraria, digamos, total. Que debería serlo, Dios mío, porque... Lo que pasa es que hay muchas cosas que no necesitas la ley, que es justamente lo que quería comentar, ¿no? Por ejemplo, se habla de una ley que busca básicamente un tema fiscal, tributario, donde dice que solamente se afianza, son comentarios, ¿no?, que hacen, incluso salió en Rumbo Económico, que es una ley que plantea, dice, medidas que favorecen principalmente a empresas grandes, medianas, y al exportador, y los pequeños productores pone. Entonces, digamos, si tomamos eso, es una ley que efectivamente busca tener por 10 años un impuesto a la renta de 15%, porque como ya se comentó también, el sector tiene muchas variables que no se puede manejar, tiene tiempos muy largos de espera cuando siembras cultivos como son frutales para poder entrar a producción, etcétera, etcétera. Pero no es una ley agroexportadora ni el grande, es una ley del formal. O sea, y nuevamente vuelvo a eso, dice, ¿y el pequeño qué? Yo preguntaría a la entidad que este señor representa, que representa perfectamente y está muy bien en la agricultura familiar, es... ¿Cómo que el pequeño qué? ¿Cuál es la informalidad del agro? 90%. ¿Cuánto aporta el agro, el pequeño agricultor? Probablemente cero en impuesto a la renta. Y está por bien. eso no se critica. Y la nueva ley de promoción agraria, la nueva propuesta del proyecto de ley, establece que el pequeño agricultor va a pagar cero.
Pero va a tener sus papeles en regla, va a tener su remisión para que no le engañe al comerciante, claro. Va a tener su factura, su boleta. Pero digamos, lo que dice es que, y los pequeños que, ¿no? Comentan, ¿no? La inmensa mayoría, que son el 95% de unidades productivas menores a 20 hectáreas, yo diría que el 95% menores, probablemente incluso a 5, apenas figuran en los beneficios directos de esta ley. Pero yo digo, ¿qué más beneficio que pagar 0% de renta? ¿No? Y que además esta ley busca justamente esos pequeños volverlos formal pagando 0, porque hay una parte en el tema tributario donde dice que hasta 40 UITs, que son más de 150.000 soles de facturación, paga 0 de renta. Entonces más bien dice, oye, está bien que no paguen. Perfecto. Y si pagas hasta 150 UITs, que son como 700.000, réstale las 40 y sobre eso vas a pagar 1% de renta de tu facturación, que viene a ser 5.000 soles, 6.000 soles de un año de 700.000. Entonces, justamente sí beneficia y busca esa formalización sin afectar justamente a ese pequeño agricultor en pago de tributos, etcétera. Entonces, sí existe. Entonces, pero pareciera que nos quieren enfrentar entre pequeños, medianos, agricultura familiar y agroexportación, y no es así. Un agricultor, un ganadero, como lo mencionamos, que vende leche a la industria, que factura y que paga renta, se ve beneficiado, porque además, como te digo, ahí tienes un montón de variables dentro de este sector. Entonces, yo creo que decir que ahí no se beneficia, y da ejemplos de Sudáfrica y ejemplos de Chile, es ridículo. Que además habla de beneficios más directos, pero también hay que recordar que tú vas a Chile, entras a una bodega y esa bodega te da una boleta y paga impuestos. Todos pagan impuestos, o gran parte paga impuestos. Entonces, digamos, hay que compararlo en su máxima dimensión en todo caso. Y exactamente eso, nosotros necesitamos ser formales, chiquititos, medianos y grandes, obviamente, porque necesitamos ser visibles tributariamente, como decía, como un comentario hace un poquito tiempo, tenemos necesidad de girarnos aquí en remisión para que no venga el comerciante y nos compre a centavo nuestro producto. Para tener crédito más barato. Y tener la posibilidad de tener título de propiedad en nuestro terreno. Es el colmo, es una cosa increíble que el 98% de predios agrícolas en el Perú no contemos con título de propiedad. ¿Con qué herramienta financiera vas a poder crecer, desarrollar? Vas a poder capitalizar y mejorar de producción. Pero el problema no es del agricultor o del empresario agrario, ya sea exportador o no, porque hay empresarios agrarios importantes que no exportan, sino que tienen producción nacional, que no es culpa de ellos. O sea, digamos, yo veo acá que lo que se está buscando incluso de estos mismos gremios, culparlos a los grandes, a los exportadores, supuestamente grandes o medianos exportadores, y como si fuese el culpable de la situación del pequeño agricultor, cuando más bien lo que hacen es tratar de incluirlos en las cadenas productivas que ellos empiezan a desarrollar. Habla de la gran deuda, por eso decía que esta ley no es una ley de una reforma agraria, que además tampoco se necesita, porque, por ejemplo, habla, ¿no?, de cuál es la gran deuda: la falta de asistencia técnica, la falta de asociatividad, que tampoco no es culpa, y que esta ley sí lo contempla, de financiamiento, pero necesitas una ley. Tienes, para un tema de asistencia técnica, tienes el INIA, ¿no es cierto? Que se supone que es el que debe ver la investigación, mejores semillas, innovación, etcétera, etcétera. Tienes Agrorural, tienes Procompite, tienes Agroideas que te apoyan en la asociatividad, que te dan programas y fondos no reembolsables. Tienes Agrobanco, que debería dar créditos más, digamos, en menores costos y con más facilidades, pero no necesitas una ley, existen. Entonces, ¿es el problema de esta ley esa falta o esa gran deuda? ¿O es el problema de aplicar lo que ya existe y de mejorarlo? Entonces, quieren echarle la culpa a esta ley de todos los problemas del agro, cuando vemos que no necesariamente corresponde a esta ley, ni tampoco es la culpa del agricultor formal, o del agroexportador, del agroindustrial o del mediano agricultor. Y la ventaja que nos da propuestas como esta ley, de tener asociatividad, que es tan necesaria e importante, a través del mercado, estas cadenas productivas que se acercan al productor chiquito, mediano, al mercado, que es el exportador, o es el mercado externo, o es la gran agroindustria, el mercado, para poder financiar nuestros cultivos. Todas las zonas agrarias, Santa Rita, Majes, La Joya, San Camilo, San Isidro, existe
conocimiento, este concepto de cadenas productivas que se hacen en torno a productos de exportación. Dice la palta, la uva, el granado, y que nos lleva a mejor niveles de desarrollo y nos lleva a mejorar nuestras técnicas y nuestras labores culturales de manejo del agro. Amigos, este bloque terminó, nos vemos ahorita. Amigos, regresamos. Saulito, hablábamos de este tema del la perversa y millonaria campaña contra la ley de producción agraria, fomentada por las ONGs que nos tienen aburrido de eso, y instituciones, gremios agrarios nacionales que se prestan al juego por plata. No sé por qué, pero yo creo que lo más grave de esto es que se está induciendo a enfrentar, como repito, al pequeño agricultor, al agricultor familiar con el mediano agricultor, o el exportador, agricultor agroexportador, que finalmente busca integrar a la cadena porque también el agroexportador busca más fruta, cada año quiere exportar más y vemos en palta, el 90 o el más del 90% probablemente de la producción, o sobre el 80% de la producción de palta, está en manos de pequeños productores que se integran a la cadena de los agroexportadores. Pero lo que yo veo, como te digo, es que los comentarios están mal informando porque creen y dicen que esta ley no aborda ningún problema, como si esta ley buscara abordar o resolver los problemas, o si se necesitara una ley para resolver varios de estos problemas que ya estamos mencionando, porque ya existen programas, porque esta ley busca traer más inversión. Vemos, por ejemplo, cómo la inversión de varias empresas peruanas se han ido a Colombia porque no tienes impuesto a la renta, porque te dan mayores facilidades. Colombia, donde está Petro, ¿no? Con lo que ellos comulgan, pero que ahí sí tienen todas las facilidades y ahí nadie dice nada. Y comparan con países que tienen otras condiciones, donde además la informalidad es muy baja, como Chile, por ejemplo, acá cerca, y entonces hablan de esta inclusión del pequeño productor y casi le echan la culpa al agroexportador como si fuese responsabilidad del agroexportador. Y como te digo, cuando hablan que falta tecnología, que falta innovación, que no hay estrategias, de acuerdo, pero hay programas como Procompite que buscan tecnología e innovación, agroideas, etcétera, INIA por otro lado, Agromercado, que está abriendo mercados que antes era Sierra y Selva Exportadora, ahora es Costa Sierra y Selva, y que está trabajando fuertemente para tratar de integrar a pequeños agricultores al mercado. Están con los cafetaleros, están con los productores de palta, con los productores de camélidos. Entonces, hay herramientas que no se están usando bien, que incluso el mismo agricultor ha sido parte de que no funcione, porque muchas de estas instituciones como Agroideas, para que te puedan dar este financiamiento a fondo perdido, que hasta el 80% a fondo perdido, no digamos perdido, a fondo no reembolsable, digamos mejor, te piden que seas una asociación. Y muchos sabemos cómo se han formado asociaciones de pequeños productores que se juntan para conseguir la maquinaria y el tractor y después caminan por su lado y no buscan el objetivo primigenio de estos programas, que es que logres tener un gerente, una cooperativa, una asociación donde no solamente tengas la maquinaria, sino que esa maquinaria te sirva para producir en conjunto, vender de manera, digamos, junta, en volumen, ¿no? Es importante. Entonces, el mismo agricultor, entonces acá reclaman estos artículos cosas que no tienen nada que ver con la ley, que no es el fin de la ley, que no se necesita una ley para que funcione, que se tiene que aplicar los programas que existen, que tiene el ministerio que asumir la responsabilidad que le corresponde, que no es responsabilidad del agroexportador. Es como decía la producción, es como decir, cambia la constitución para que haya mejor educación, haya salud, haya trabajo. Disculpen el término, es tan estúpido como buscar una norma, una ley que va a transformar algo que ya existe y que tú puedes hacerlo y controlarlo y empujarlo, simplemente participando en otros gremios. Y que en el fondo te dicen... Siendo un activista real en el desarrollo de tu Y lo que tenemos que buscar, que justamente es lo que hablamos en el programa anterior, de cómo el unirse y sentarse en una mesa logró lo de Majes 2 y la puesta a punto. Eso es lo que se necesita, que el pequeño agricultor se junte y se siente en la mesa y que no es su enemigo el agroexportador y que le diga, oye, ¿en cómo podemos integrarnos la cadena? Yo quiero ser agroexportador, o cómo puedo mejorar mi productividad en esto, o cómo podría el privado de alguna manera apoyar sin ser su responsabilidad, digamos, pero que sí tiene una responsabilidad social, por supuesto,
pero la principal responsabilidad es del Estado. Habla y lo más grave en estos comentarios es que habla de la redistribución. O sea, ¿un privado redistribuye? No, y que el Estado tiene que redistribuir, quitarle a unos para darle a otros, en bonos directos, o sea, un asistencialismo directo. La distribución de los recursos y de los impuestos se da justamente en acortar brechas como ¿qué? Infraestructura, o sea, necesitamos carreteras para que de la sierra podamos sacar de manera rápida y buena los productos sin ser maltratados y en tiempos cortos, o de la selva, o infraestructura hidráulica para que puedan tener el agua suficiente y sin desperdicio y el riego oportuno, o otro tipo o simplemente la salud importante para el agricultor y para todo ciudadano, que tenga un buen sistema de salud pública, un buen sistema de educación público. Ahí yo quiero entender eso por redistribución. Y un tema importante que estamos dejando de lado, la seguridad personal, la seguridad a los activos, la seguridad a la vida que necesitamos los trabajadores de campo. Es que esa es la forma, pero acá hablan de una especie de la redistribución y que no existe bono, que no existe equidad, ¿no? Y yo creo que hablan de dejar, se deja de lado la redistribución. Yo no entiendo, y habla directamente de bonos. Es que realmente esta concepción política malintencionada y fracasada, que nos ha llevado al punto crítico actual, los gobiernos izquierdistas, comunistas que hemos tenido, buscando un asistencialismo, buscando crear de arriba hacia abajo, minimizando y despreciando la capacidad que tenemos los agricultores y los ciudadanos para planear, emprender nuestro futuro. Obviamente, repito por tercera vez, dentro de un marco jurídico, legal, tributario, acorde, que privilegie la libertad individual y la libertad de empresa para las inversiones que tienen que hacerse para sacar adelante, no solo el agro, todos los sectores económicos debemos tener y luchemos por tener una ley de promoción. No, y es eso, no es una ley que busca inversión, que busca promoción, reconversión, financiamiento productivo, y que lo que se está haciendo es atacar y decir, por ejemplo, que escuchaba una que encima es colombiana, ¿no? María Elvira Ospina, que pobrecitos los exportadores que no tienen plata, que se le está dando solo beneficios a ellos, cuando no es cierto. Es el beneficio, volvamos, que es al que paga impuestos, que es al que quiere ser formal, al que quiere asociarse, y que finalmente no es un problema del agroexportador, que si hablamos directamente de agroexportador y que genera probablemente año 15.000 millones, de donde va a haber impuesto a la renta, y se habla de una pérdida del estado de ingresos, pero lo que no se calcula, por ejemplo, es que hemos tenido una pérdida de formalidad después que se anuló la ley anterior, de 80% informalidad más de 90%. Ese 10% que pasó a la informalidad, ¿cuánto deja de tributar? ¿Cuánto deja de generar empleo formal? ¿No? Etcétera. Entonces, ¿cuánto? Porque no siempre es directamente proporcional. A más impuestos, más ingresos para el Estado. Probablemente más bien a menos impuestos, más ingresos, porque lo que se busca es ampliar la base. A más impuestos, más tasa impositiva, mayor evasión. Así es. Lo que nadie quiere. Es lo que nadie quiere. Pero finalmente no es responsabilidad del agricultor formal, de aquel que tributa, de aquel que exporta, de aquel que quiere emprender dentro de un marco jurídico legal tributario ordenado. Y así es, y con los riesgos que existen. Entonces, yo creo que lo que hay que evitar acá es esa confrontación que quieren generar entre todos los productores y las personas que trabajan en agricultura. Es que esta gente, eso es, de verdad, que es increíble, es nefasto. El problema es que esta gente politizada, con intereses demagógicos, intereses perversos para el desarrollo del Perú, está acostumbrado a eso, al enfrentamiento, y de enfrentamiento hay caos, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Y la izquierda, lamentablemente, nos ha llevado a este momento crítico. Y reclaman todo este tema de beneficios, de inclusión, de tecnología, pero ¿de dónde sale? Sale de los impuestos. El Estado no genera recursos, los recursos los generan las empresas a través de sus impuestos. Correcto. Entonces, yo creo que todos son importantes en la parte productiva y en la vida del país,
y todos tienen su rol, ¿no? Como digo, yo estoy de acuerdo con que el pequeño productor está golpeado, porque el agro es así. Tenemos muchas variables como clima, sequías, etcétera, o inundaciones. Pero justamente esa ley busca abordar eso, busca formalizarlo. No busca enfrentar a nadie, ¿no? Que es lo que sí están buscando otros sectores. Y lo que sí debemos exigir nosotros son planes de largo plazo, planes de irrigación y de cuidado del agua, siembra y cosecha de agua, de 50 años por lo menos, o 60, 70 años, para tener un norte claro en donde nuestro país desarrolle. Y yo creo que estamos de acuerdo en lo que se dice, ¿no? Que falta, que falta que el Estado tenga mayor, tecnología hacia el agro, que haya asistencia técnica, que haya varias cosas. Yo en eso yo no critico, digamos, ese punto de vista de los artículos. Pero no es responsabilidad del privado. Pero que no es responsable ni de esta ley ni del privado. Y que además no necesitas una ley, necesitas aplicar lo que ya existe y que funcione bien y que los recursos... Exigir que funcione bien. Que los recursos no se pierdan en corrupción, sino en lo que debe ir. Que no se pierdan planillas, que cuando tú ves que nace un programa, en vez, el más del 50% se va en gasto corriente y no en lo que... En consultorías. Exactamente, para ONGs y no exactamente en lo que... Invertirse. El fin supremo por el que fue creado, ¿no? No, realmente es un diagnóstico clarísimo y que tenemos que apoyar esta ley y apoyar el esfuerzo que está haciendo un grupo importante de ciudadanos por buscar libertad en los mercados, buscar protección a la inversión, por el desarrollo y beneficio de todos los peruanos. Porque la cosa es simple, finalmente todas estas empresas grandes que mencionan y con las que se quieren ir, si la condición no me la da acá, me voy a Colombia como ya lo han hecho. O me voy a Chile, ahora me voy a Argentina. Me voy a Argentina ahora que está empezando y ahí tienes campos gigantes que puedes conseguir sin ningún problema. Entonces, a ellos no les haces daño, le haces daño al mismo peruano que no va a tener empresas importantes que te den un trabajo formal, no vas a tener más inversión, no vas a tener, y al pequeño productor que sí se queda, que está acá, le vas a hacer pagar más impuestos o lo vas a condenar a mandarse al lado de la informalidad porque sus costos no le van a dar. Exacto. Saulito, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Bienvenidos de nuevo. Necesitamos aclarar mejor este tema y realmente desmitificar esta ola de protestas, de reclamos infundados, yo creo mentirosos contra el proyecto de ley. Contra la ley, pero yo creo que sí hay que rescatar algunas o varias cosas de esto, ¿no? Primero, que se está discutiendo el tema del sector, que es importante, que se está discutiendo justamente esto que plantean las necesidades y las falencias que tiene el Estado frente al sector agricultura y a los que más necesitan, no solamente en costa, sino sobre todo en zonas de sierra, en zonas de selva, donde el acceso a carreteras, a tecnología, donde todo cuesta más, sacar tu producto te cuesta más, llevar insumos te cuesta más. Y yo creo que ahí es donde hay que enfocarse, más allá de esta ley, que como mencionaba, el objetivo de esta ley es otro, no es hacer una reforma total de la agricultura, es una ley específica para algo puntual. Para formalizar el trabajo del campo, al empresario del campo. Pero yo creo que hay que abordar estos temas y hay que decir dónde está entonces, y yo creo que para eso sí estamos todos de acuerdo y creo que si lo enfocamos de la manera correcta, orientada como debe ser, todos nos vamos a estar de acuerdo y nos vamos a sentar y vamos a apoyar desde todos, desde el ángulo que cada uno esté, y es, por ejemplo, el tema de qué pasa con el INIA, por qué no hay una mayor presupuesto, y además que no parte ni siquiera de los funcionarios de línea, que yo conozco a muchos que son muy buenos funcionarios, pero si no tienes presupuesto para hacer más investigación, en línea tiene muchos campos en todo el Perú donde podría hacer más investigación al servicio del productor, más asistencia técnica, donde probablemente haya más trabajo en tema de infraestructura hídrica. El tema yo difiero contigo del tema presupuestal, porque jamás en la historia de nuestro país ha habido tanta plata como hay ahora. No, una cosa es que tengas plata como gobierno y otra cosa es que cómo la distribuyes esa plata. Exactamente, por eso es importante tener planes de largo plazo. Lo cierto es que para el sector o para instituciones como INIA, hablemos de INIA, no tienes el presupuesto, por lo menos en el sur, para invertir en los campos que tienes que invertir. No tienes presupuesto para hacer las represas que tienes que hacer. No tienes presupuesto
suficiente o no tienes ni siquiera un plan para hacer conservación de cabeceras de cuenca y tener siempre cosecha de agua. No tienes asistencia técnica, tienes un banco agrario, un agrobanco que probablemente no llega como debería llegar al sector para poder apoyar, refinanciar en momentos complicados. Yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero regresar al inicio del programa. No es una cuestión de plata. Yo no creo que sea cuestión de plata. Es una cuestión de gente, de personas comprometidas y con un plan de largo plazo. Digamos, te respeto eso, pero yo conozco gente en el sector que es muy comprometida, pero no tiene presupuesto. Está aislada, pero está no tiene solita. Presupuesto. Pero bueno, no voy a discutir. Otra cosa, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que falta presupuesto en instituciones como INIA, como probablemente es para el tema del PCI, para hacer más infraestructura. Pero yo creo que es lo que hay que abordar. Finalmente, esa es la discusión. ¿Qué es lo que falta? Para ti no falta dinero, para mí falta. No digo que el Estado no tenga, lo que digo es que no lo distribuye como debería distribuirlo. Te voy a contar, no falta. Exactamente lo que tú dices es dramático. Te cuento, en mi tierra, en Santa Rita de Sihuas, hay un campo experimental de INIA, que fue otrora el club de los ingenieros de Macón, cuando hicieron Majesiguas, que está destrozado, abandonado, destrozado. Piscinas, canchas de bowling, frontón, y que INIA ha invertido en un laboratorio de última generación para hacer análisis foliares de hojas, de suelos, para hacer análisis de fruta, para hacer análisis de pesticidas, un laboratorio amplísimo, de última tecnología. Está botado. No es inversión de hace 40 años, 30 años. Yo sé, lo conozco. Es inversión de hace 5 años. Pero el jefe de acá y la gente hace el esfuerzo. Yo converso mucho con ellos y tratamos de ver la forma y me dicen cómo nos apoya necesitamos por acá un poco más de presupuesto, te hacen el laboratorio, pero para tener necesitas biólogos, ingenieros, reactivos. Entonces, a eso voy. Y yo creo que sí es importante, rescatando toda esta discusión, más allá de la ley, es que se está evidenciando muchas cosas que siempre se dice y nunca se ha querido tocar. ¿Qué es eso, no? Es falta de apoyo al sector. Y de un plan anual, un plan semestral, un plan a 10 años, a 20, a 30, a 50 años. Un plan, una política de Estado. Pero además se ve que para otros temas como los mineros, que puede estar bien, puede estar mal, y no voy a discutirlo si el reinfo está bien o está mal, cada quien tiene su punto de vista como yo tengo el mío, pero más allá de eso, ahí sí hay celeridad en el Congreso, ahí sí se apoya, pero cuando son temas del agro, se van pateando, ¿no? Y no se toman decisiones. Saulito, realmente eso de dejar hacer, dejar pasar, es lo más fácil, ¿no? Pero el tema, algo comparativo. ¿Te acuerdas que hace 4 años, en estos actos de sabotaje que hubo contra los aeropuertos, por el golpe de Estado de Castillo y todo eso, se malogró en la carretera mucho producto, demasiado producto. Claro. Y nosotros reclamamos. Acá la leche se botaba porque no se puede llevar a Lima, ¿no? Y hubo un paro minero por el reinfo y más reinfo, y que eso perjudicó a los agricultores. Y nosotros hicimos justo coincidió con un derrumbe que hubo acá en Camaná, en Secocha, en la mina de Secocha. Hicimos, comprometidos con los vulnerables, con la población que estén en desgracia, una colecta de víveres en Sada. Sí, pero digamos... Déjame terminar la historia. Y mucha de la gente, de los que beneficiarios de las donaciones que se recolectaron en Sada, decían de que el daño que se había provocado a la agricultura por el bloqueo de carreteras no era daño. Los mismos mineros. Sí, pero digamos, para no puntualizar ni personificar directamente, lo que yo quiero es resaltar de esto es que hay temas que se están tocando, que hay que tocarlos, que es un reclamo justo del agricultor, de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar, pero que no es una culpa del agroexportador ni de esta ley, que son temas que hay que abordarlos, que me parece bien que se plasmen, que me parece bien que se pongan nuevamente, porque eso ya es de siempre, y que ojalá se aborden de manera seria y que se vea que realmente muchas veces no necesitas leyes, necesitas aplicar bien lo que ya existe, necesitas utilizar bien los recursos. Y tener en agenda los proyectos que se necesitan y hacer un plan, como monotemático soy yo, de 50, 60, 100 años. Eso está claro, pero ahí tiene que haber la voluntad, ¿no? Pero no solamente para el sector agrario,
para todos los sectores, y volvemos al inicio, necesitamos gente, compromiso humano, compromiso ciudadano, cívico del peruano para sacar adelante cada uno de estos sectores. Y el sector agrario que nosotros vivimos de la vida, convivimos con la vida, con los terneritos, las plantitas, los arbolitos, porque el agua, el clima, toda la vida con lo cual trabajamos nosotros día a día, exige una responsabilidad y un compromiso medioambiental, correcto, un compromiso cívico, un compromiso humano. Claro, pero en concreto es que yo creo que los reclamos son justos, que nadie esté en contra de lo que está pasando o lo que manifiestan desde los gremios representantes de lo que se llama agricultura familiar o pequeña agricultura, que creo que estamos de acuerdo, lo cual no colisiona con la ley. Creo que sí es algo que hay que atender, creo que debería ser fácil atender porque las instituciones existen, que lo que hay que hacer es que funcionen bien, que se vea realmente el problema, activar y atender. Que, como repito, y no me voy a cansar de decirlo, es que muchas cosas ya existen. Las herramientas existen, las instituciones existen, lo que hay que hacer es trabajar, hacerlas que funcionen bien, que el recurso se aproveche bien, y que caminen y que funcionen para lo que fueron creadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es para mí lo más valioso de toda esta discusión, finalmente, más allá de la ley, y que creo que es justo, y que creo que en eso estamos todos, y que es lo que hay que nosotros realmente discutir y sobre todo buscar que se atienda, ¿no? Correcto, y tender puentes, lazos, para que todos los agricultores, chiquitos, medianos y grandes, no caigamos, no pesemos el palito del enfrentamiento entre nosotros, construyamos juntos el desarrollo de nuestro sector, de nuestras familias, y a su vez también con otros sectores, porque no podemos vivir el enfrentamiento y seguir siendo manipulados con intereses políticos mezquinos que buscan votos, buscan llegar al poder, al Estado, al gobierno, sobre la base de la confrontación y de la violencia. Me avisa producción que ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas Daniel, gracias. Por el espacio. Y gracias a ustedes por seguirnos. Pónganle like. Full TV. Oh.